Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Vivencias, un programa que hacemos Homosensual y Vive Libre en conjunto. El día de hoy tenemos un programa para hablar de salud mental y uno de los mayores problemas que presentamos las personas después de un diagnóstico o cuando ya vivimos con VIH hace algunos años. El tema de hoy es ansiedad y depresión por VIH desde un enfoque psicológico. Tenemos a unas invitadas muy especiales. Acompáñenos. Muy bien, y como les decía, tenemos unas invitadasas el día de hoy que además son parte del equipo de psicología de Vive Libre. Y tengo el orgullo de presentar a Mariana Gutiérrez Velázquez. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal? Hola Mariana, voy a presentarte, queridísima. Mariana Gutiérrez Velázquez es psicóloga con maestría en terapia familiar sistémica, es de Silao, Guanajuato, por ahora radica en la ciudad de Puebla. Tiene una experiencia en atención psicológica de 15 años atendiendo a adolescentes y adultos. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas con poblaciones vulnerables, especialmente trabajando cuestiones de género, adicciones y violencia. Aunque no se dedica a las letras profesionalmente por ahora, escribe poemas, reseñas, ensayos, cuentos y algunos expedientes clínicos. Es amante de los libros, el cine, el dibujo, los perros, el café y ser voluntaria en Vive Libre. ¡Ay, qué linda! Que puso su bio así, qué hermosa. Muchas gracias por estar aquí, queridísima Mariana. No, pues el gusto es mío, Alain, que nos hayas invitado a mí y a Miriam, y pues aquí estamos en este programa, muy contentas. Muchas gracias, querida Marianita. Y ahora voy a presentar a Miriam Campos. Muchas bienvenidas, Miriam. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi queridísima Miriam, amiga y colega, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, con especialidad en logoterapia por el Centro de Estudios Casa Víctor Frank. Desde 2013 ha colaborado en asociaciones civiles que apoyan a personas que viven con VIH, siendo la más reciente Vive Libre, en donde actualmente coordina y dirige el área de psicología. Queridísima Miri, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo siempre feliz de acompañarte. Muchísimas gracias a Miri y a Marianita. Tenemos preguntas súper específicas y sencillas. Muchísimas personas con VIH cuando se enfrentan al diagnóstico inicial, ¿no? A la noticia de ser notificados con VIH, hay como muchos problemas alrededor en el tema de salud mental. Y uno de ellos es el estrés y la ansiedad, ¿no? Pero hay como una confusión al respecto de qué es qué. Y la primera pregunta para Miriam y para Mariana es, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad y del estrés? Miriam. Pues mira, el estrés es un conjunto de síntomas que van presentando las personas por un acontecimiento que quizá no esperaban o por una carga de trabajo excesiva, etcétera, ¿no? A veces se pueden presentar síntomas como desde diarreas, mala memoria, a lo mejor también incluso tener bruxismo, que es rozar los dientes, cansancio, rigidez en los músculos, problemas en la actividad sexual, mucho dolor en el cuello, no sé, seguramente alguno de ustedes ha tenido alguno de estos síntomas, ¿no? Y en cuanto a la ansiedad, este ya es un padecimiento mucho más complicado porque implica una agitación, una tensión constante. Pareciera que estamos en un momento de peligro inminente en cualquier momento, o sea, todo el tiempo estamos sintiendo que va a pasar algo malo. Incluso, pues, cuando esto se presenta, también puede haber aumento en el ritmo cardíaco, una respiración acelerada. Digamos que los síntomas pueden ser parecidos, pero el estrés es algo que se puede controlar mucho mejor. Y cuando ya llega la ansiedad, hay un extremo muy,
muy grave, que ya puede ser incluso llegar a un ataque de pánico, ¿no? Que es cuando se presenta ya la situación más complicada, ¿no? No sé si Mariana quiera ampliar un poquito más lo que acabo de comentar. Sí, Marianita, Sí, bueno, preguntarte a ti, ¿por qué se puede generar un ataque de ansiedad? digamos que esto puede ser a partir de una acumulación de estresores, ¿sí? También puede ocurrir a partir de que haya un abuso de sustancias, cuando la persona no ha tenido un sueño de calidad, un descanso de calidad, también digamos que todas estas situaciones que le generan ansiedad pueden llegar a un nivel que ya no esté controlando, ¿no? Que una situación lo lleve a una cuestión límite, entonces se puede dar este ataque. Y el problema, por ejemplo, en el estrés es que cuando una persona no identifica que está viviendo estrés, puede estar acumulando mucho estrés por mucho tiempo, lo que viene siendo el estrés crónico, y en ese sentido, pues ni se percatan, ¿no? O sea, viven irritables, viven molestas, hasta que, bueno, alguna situación se lo refleja y es cuando pueden identificar que están pasando por estrés. Mucha gente ni siquiera identifica que está viviendo una situación, por ejemplo, de estrés. Esto me genera una duda así como muy sencilla. ¿El estrés y la ansiedad nos pueden poner en riesgo en nuestra vida? Mariana. Depende. Digamos que la ansiedad a veces nos puede ayudar a motivarnos a realizar algunas actividades. El problema es cuando ya se sale de control. De hecho, el estrés también es necesario para que de alguna manera nos obliguemos a hacer cosas que de lo contrario las dejaríamos de lado, ¿no? Por ejemplo, si no tuviera que hacer una entrega en un límite de tiempo de trabajo, lo podría dejar como de, bueno, pues lo puedo entregar cuando quiera, ¿no? Entonces, hay cierto grado de estrés sano que es necesario incluso para motivarte o para salir de situaciones que a veces pueden ser nocivas. El problema es cuando se desborda y ahí pues la persona puede tener un ataque de ansiedad o puede estar en una situación en la que, como decimos, o la gente dice vulgarmente, se paniquee y no haga ya nada al respecto. Entonces, depende como la intensidad. Ok. Al respecto de la ansiedad, Miriam, ¿cuáles crees tú que sean los momentos más estresantes que enfrenta una persona con un diagnóstico de VIH a partir del diagnóstico? Ok. Sí, bueno, nosotras, por ejemplo, en Vive Libre recibimos muchas personas que reciben su diagnóstico reciente de VIH y por experiencia propia te puedo decir que hay varios estresores que hemos identificado, bueno, al menos que yo he identificado en estas personas, ¿no? Una es cuando se realizan, yo creo que aunque ya llegan con un diagnóstico confirmado, me imagino que una de las cosas que más les genera estrés es hacerse una prueba, ¿no? Y la comprobación de esta prueba. O sea, sería como la primera, pues el primer factor que les genera mucho estrés, ¿no? Después esta parte de la tramitología para iniciar un tratamiento, ¿no? El ir, ya sea, por ejemplo, en el caso de México, pues al ISSSTE, al IMSS, a las clínicas Condesa y empezar y preguntar y qué pasa aquí, qué pasa allá. Eso genera mucho estrés. Desde formarte en la fila y estar esperando, sabiendo qué es lo que viene a continuación, eso también puede generar un estrés, ¿no? Compartir el diagnóstico con alguien, eso también sería otro más, ¿no? Cuando las personas se enteran de su diagnóstico, el hecho de decidir si quieren compartírselo, decírselo a alguien, avisarle a su pareja o decirle a sus familiares, eso normalmente les genera estrés, también incluso ansiedad en algunos momentos, ¿no? Posteriormente, cuando ya están en un tratamiento, me he dado cuenta que el hecho de recibir sus resultados de pruebas de CD4 y carga viral les genera mucho estrés. Sí, ya sé, aunque sean indetectables, aunque hayan salido bien en
estudios anteriores, normalmente yo me he dado cuenta que esta parte les genera mucha preocupación. Y creo que algo que se haya venido últimamente agregando a la lista es el tema de que hubiera algún problema de desabasto, ¿no? O seguimiento médico. Creo que esto se incrementó mucho ahora con la pandemia, ¿no? Que las personas sienten este temor de no poder tener una atención médica o de no poder recibir su medicamento. Eso genera muchísimo estrés, ¿no? Y bueno, creo que desde mi punto de vista esos serían los momentos más estresantes para las personas que viven con VIH. Mariana, ¿crees que este estrés y esta ansiedad que provocan todos estos factores que nos dice Miri puedan provocar que la persona decida no iniciar tratamiento o abandonarlo? Sí puede influir porque, bueno, creo que es importante que identifique primero sus redes de apoyo, ¿no? Que también sepan que hay maneras de afrontar el estrés o la ansiedad y a veces hay que pedir ayuda, para eso pues también está la atención psicológica, pero muchas personas ante una situación muy estresante puede decir, bueno, ya, como se vayan dando las cosas y pueden decidir ya no hacer nada, entonces sí puede influir de manera significativa. Ok. Mariana, ¿qué factores, después de recibir un diagnóstico, qué factores internos y externos incrementan la ansiedad en las personas que vivimos con VIH? Pues mira, yo creo que en la parte interna la persona puede tener una sensación de desvalorización, ¿no? De primera instancia, porque vienen muchas dudas de decir, bueno, ¿y ahora qué sigue con mi proyecto de vida? Mi pareja me puede dejar porque a lo mejor no quiere afrontar esta situación conmigo. Se pueden sentir las personas inadecuadas en el sentido de que como si no encajaran, ¿no? Como si tuvieran algo extraño, sentimientos de minusvalía, menosprecio, de alguna manera pues pueden empezar a dejar de cuidarse y a la larga, y bueno, y eso también los puede llevar a un aislamiento y en algunos casos, bueno, eso puede al final ocurrir generar una depresión, ¿no? O sea, la persona sin que de repente, bueno, pues ya no le encuentra sentido a la vida, no quiere hacer nada, o sea, al final pues hay muchos daños colaterales, digámoslo así. De manera externa, la cuestión que mencionaba Miriam, como lo del medicamento, mucha preocupación. Yo creo que de primera instancia, primero es saber qué sigue, ¿no? Porque la verdad es que mientras no nos afecte algo, creo que la mayoría tendemos a no informarnos acerca de eso. Entonces, cuando se tiene un diagnóstico, es a partir de ahí, bueno, pues es informarme para que no haya tanta incertidumbre al respecto, seguir un tratamiento, pedir asesoría médica, atención médica, que siempre esté la cuestión del medicamento, digamos que no falte. Y también yo creo que el tema de, bueno, ¿cómo va a afrontar mi familia esto? ¿A quién decirles? ¿A quiénes no? Esos son factores externos también. ¿Cómo lo va a tomar la pareja, la familia? Incluso la sociedad, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, me van a discriminar, me van a rechazar por tener este VIH, por tener este diagnóstico. Entonces, creo que surgen muchísimas dudas, creo que esa es la cuestión, ¿no? La incertidumbre, todos vivimos incertidumbre en el día a día, pero en ese momento yo creo que es muy determinante porque todo se tambalea, ¿no? Desde las metas, los proyectos, las relaciones, el futuro, ¿sí? Ya no digamos el presente, sino el futuro, que se pueda ver un futuro esperanzador, ¿no? De que la vida sigue y eso no implica que no se pueda tener una buena calidad de vida. Y creo que ahí va como muy junto con pegado con el tema de la soledad, ¿no? Y el silencio que se vive alrededor del diagnóstico y que nos lleva a pensar como ciertos escenarios súper trágicos y muy complicados. Miriam, en tu experiencia en tu consultorio, ¿cuáles son esos factores que más se repiten en los usuarios que atiendes? Pues el tema, por ejemplo, del autoestigma.
O sea, es decir, yo mismo me percibo a mí mismo como alguien que tiene un problema muy grave, ¿no? O sea, un diagnóstico lo perciben los usuarios como que algo que pues me va a marcar para toda mi vida y ya no voy a ser la misma persona a partir de ahora, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones que más he visto que se repiten y se repiten. Esto también va, y esto va ligado con la desinformación, o sea, muchas de las cuestiones internas que nosotros tenemos en relación al VIH tienen que ver con que no hay suficiente información o la gente no se interesa en informarse acerca del, del diagnóstico, ¿no? Creo que otra de las cuestiones que más preocupa cuando llegan a consulta psicológica es el tema de las relaciones, ya sea de pareja o familiares, ¿no? Cómo van, algunas personas sienten que ya nunca más van a volver a poder tener una pareja, les da miedo incluso buscar o relacionarse con otras personas, eh, se alejan de sus amistades, se alejan de su familia. Esta soledad de la que comentabas ahorita es mucho eso, ¿no? Mucha gente decide pasar esa situación sola, o sea, sienten que no es algo que no quieren compartir, que quieren vivir ellos solos y en realidad debería ser todo lo contrario, ¿no? Ampliar el círculo de apoyo, las redes de apoyo, buscar personas, buscar información, profesionistas o profesionales que me puedan apoyar, ¿no? Y pues esta parte, creo que también la otra cuestión es la parte médica. Y es como muy común que de pronto las personas, a partir de que tienen este diagnóstico y de que empiezan a recibir un montón de pruebas, a pasar por varios especialistas y todo, empiezan a preocuparse por otras situaciones que les pueden pasar, ¿no? Es muy común también que ahora se preocupan por cosas que quizá en otro momento no se hubieran preocupado, si tienen alguna mancha en la piel, si tienen algún dolor de estómago, eso es súper común y entonces si ellos deciden pasarla solos y no quieren compartirlo con nadie, entonces se vuelven un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Pero como también lo comentaba Mariana, creo que tiene mucho que ver con esta parte de la desinformación, la baja autoestima, pero también para, digamos, para cambiar un poquito la perspectiva, les puedo decir que también esto es un proceso, ¿no? O sea, inicialmente la gente que recibe su diagnóstico de VIH en un principio y que decide entrar en un tratamiento, creo que pasa por unas semanas o meses de todas estas dudas, donde se te mueve el piso, donde pasas por todas estas preguntas, miedos. Y si decides empezar el tratamiento, apoyarte en tu familia, en tus amigos, ir con un terapeuta, etcétera, las cosas empiezan a cambiar y en muy pocos meses, con los tratamientos actuales, hemos visto que las personas en pocas semanas logran ser indetectables y volver a sus vidas como como la que tenían antes, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es la que tenemos que compartirles, que no quiere decir que cuando llegan las personas con todas estas miedos y con todo este estrés por una noticia como la de un diagnóstico de VIH, perdón, van a estar así durante el resto de su vida, ¿no? Creo que también llega un momento en el que cuando su situación mejora, sobre todo la parte de salud, todo lo demás empieza a acomodar y pueden volver a una vida normal, ¿no? ¿El ejercicio de la sexualidad se ve afectado por este estrés y ansiedad después del diagnóstico, Miriam? Sí, es algo que también hemos visto bastante en las consultas. Bueno, al menos me ha tocado a mí que de pronto, lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que de hecho no quieren compartir, a veces no quieren compartirlo con sus parejas si las tienen, y cuando no las tienen, pues quieren como evitar totalmente cualquier contacto sexual con personas, ¿no? Entonces, digamos que no necesariamente un diagnóstico de VIH te va a afectar
en el desempeño sexual, pero como emocionalmente estás en un proceso en el que no te has aceptado totalmente o estás con muchas dudas, estrés o ansiedad, obviamente hay un decremento en el deseo sexual, hay dudas sobre cómo voy a poder practicar ahora mi sexualidad. Y sí, eso afecta las prácticas sexuales, ¿no? Pero igual, nuevamente, comentándoles lo mismo, es un proceso y con ayuda de profesionales o más información y también con el paso del tiempo empieza las personas a volver a su vida normal y también a su vida sexual, que eso creo que es muy importante para todos. Creo que entonces la clave ahí es buscar ayuda terapéutica, ¿no? Psicológica, acompañamiento, ¿no? Para tener como bien claros, pues, nuestros procesos que hay que trabajar, ¿no? Para no estancarnos. Creo que no solamente la parte, es como una ayuda multidisciplinaria, por así decirlo, es decir, sí, un apoyo terapéutico, psicológico, pero también médico y también creo que una red de apoyo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso Vive Libre, que nosotros tenemos nuestro grupo de apoyo, creo que también eso ayuda muchísimo Sí. y la verdad es que creo que lo mejor es tener como esta ayuda desde diferentes puntos de vista para poder pues ayudar a que las personas se sientan mucho mejor y puedan pasar esta primera etapa de un diagnóstico reciente mucho más tranquilos, ¿no? Claro. Ok. Mariana, ¿qué efectos negativos puede ocasionar el estrés y la ansiedad en las personas que vivimos con VIH? Pues que haya un detrimento en la salud, ¿no? Porque a lo mejor alguien que se desmotive, pues deja de cuidarse, deja de ayudarse, deja de frecuentar sus círculos o sus redes de apoyo, porque cree que tiene que afrontar esa situación solo o sola. Entonces, bueno, el no cuidarse también le puede llevar a tener la necesidad de bajar la ansiedad, el estrés y puede llegar incluso, si antes no se consumían sustancias, bueno, pues empezar a consumirlas, ¿no? Porque es algo que necesito para sentirme bien, aunque me va a dar un bienestar momentáneo, pero se llega a creer que eso les ayuda o les sirve. Entonces, pues al poco tiempo van a tener algún problema de adicción, porque pues nadie lo puede controlar, ¿no? Eso es una realidad. Puede haber una poca tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás, ¿no? Como sentirse irritable todo el tiempo, el aislamiento, empieza una incomodidad con la vida, ¿no? Con su propia vida y bueno, puede haber sentimientos de desesperanza, puede surgir la depresión y en algunos casos pues incluso hasta el suicidio, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va como escalonándose hasta el punto en el que pues digamos de lo menos a lo más grave, ¿no? Que puede ocurrir cuando, sí, de cómo afecta este estrés o esta ansiedad de manera negativa en la persona. Y ahora, hablando más al respecto de la prevención y qué hacer para no llegar a niveles como tan estresantes y tan de ansiedad así extrema, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son como los tips que ustedes nos dan para cuáles son como estos focos rojos que hay que poner atención y que no se vaya a desarrollar un problema mayor? Miriam. Pues yo creo que lo más importante y que creo que es lo que más cuesta trabajo es entender que en la vida no podemos controlar todo. O sea, creo que esta cuestión de querer controlar todo en la vida y tenerlo como muy, pues como una fórmula, no va a suceder. Entonces, estar preparados para el cambio, para las cosas inesperadas, como puede ser un diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es eso, tener esta conciencia de que no podemos controlar todo y de que la vida, pues, de pronto es este momento y no sabemos qué va a pasar después. Entonces, cuando empezamos a ver el aquí y el ahora con mucha más conciencia, eso nos ayuda muchísimo más, ¿no? Creo que ya buscando como cosas mucho más prácticas, sería las recomendaciones que pues todo el mundo nos hacemos entre nosotros cuando tenemos
tema de estrés o ansiedad, ¿no? Que es hacer relajación, meditación, practicar algún deporte, ¿no? El ejercicio es súper bueno para disminuir los niveles de ansiedad y de estrés. Los grupos de apoyo, que pueden ser como el que tenemos nosotros, o hay muchísimas otros tipos de apoyo, ¿no? Grupos de lectura, grupos incluso de tejido, de cine, etcétera. Contactar con otras personas. Tener una mascota, muchas veces, bueno, que ahora creo que ya no les dicen mascota, un animal de compañía, también ayuda muchísimo a bajar el estrés. Creo que nos dan este cariño que muchas veces no recibimos de otras personas. Y creo que también reconectar con otras personas. De pronto, en este tipo de situaciones, como les decía hace rato, pues la gente se aísla, deja de hablar con mucha gente, pero reconectar, volver a buscarlos, ya sea de manera virtual o presencial, eso también ayuda a bajar un poco el estrés, ¿no? Hacer cosas divertidas, hacer, salir, caminar. Creo que cada uno también identificamos nuestras propias herramientas para bajar el estrés, y creo que eso también es importante, empezar a identificar qué me funciona a mí. A lo mejor no a todos les funciona lo mismo, pero a mí esto me funciona y creo que empezar a practicarlo es lo más importante. Perfecto. Marianita, ¿cuál sería como tus tips para no llegar a niveles estresantes, límites y de ansiedad también? Mira, yo creo que en primera, como la cuestión de tener un diagnóstico del tipo que sea, te genera mucha incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre va a generar ansiedad. Entonces yo creo que lo más importante es hacer cosas, ser muy resolutivo en conductas, en actividades que podemos hacer que nos van a dar certidumbre, ¿no? Y decir, bueno, pues sé que me estoy cuidando, sé que, por ejemplo, el pedir ayuda, eso es algo muy, muy importante. Cambiar de hábitos, ¿no? Si sé que pues he tenido una vida de fumadora por años, bueno, pues es algo que tengo que cambiar, que modificar, mantenerse activos, pero no al punto de llegar a una situación exhaustiva, simplemente pues, como decía Miriam, pues ver qué te funciona, qué te gusta, ¿no? Incluso, o sea, como decir, me gusta el ejercicio, me gustan las actividades artísticas, evitar el consumo de sustancias, eso es un sí o sí, porque lo único que va a ocurrir es que te va a generar más problemas, más ansiedad y más situaciones de estrés, tanto en el momento y también a largo plazo. Si hay una situación que te cause estrés o ansiedad, pues buscar la causa, ¿no? ¿Qué lo genera? Y trabajarlo, pues obviamente en psicoterapia, retomar círculos o redes de apoyo o crear una red de apoyo. Y yo creo que también priorizar actividades, ¿no? Para que no vivas con tanto estrés, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito hacerme primero estudios, un chequeo, o sea, y también saber cómo ser consciente de nuestras limitaciones en cuanto a no queramos hacer todo, ¿no? O sea, también decir, bueno, pues solamente hoy puedo hacer tal o cual actividad que va en pro de mi bienestar y de mi beneficio. Tratar de tener una vida lo más equilibrada posible, o sea, como su tiempo a cada cosa, ¿no? Al trabajo, a las relaciones, a ti mismo, a ti misma, a tu tiempo de esparcimiento, tratar de ser resolutivo con lo que se puede hacer, ¿no? Y con lo que está a nuestro alcance. Procurar no procrastinar, porque bueno, también eso a veces decimos, sé que me tengo que hacer unos estudios, pero pues ahí luego lo checo, ¿no? O luego lo hago, o incluso decir, bueno, me quiero meter a Vive Libre, y luego dicen, bueno, pero luego lo busco, luego investigo, ¿no? Y la verdad es que es algo que te puede ayudar mucho. Porque es algo que te permite irte organizando, y el organizarte y darte cuenta que vas resolviendo las cosas, pues lejos de sentirte como que no eres capaz de nada, sino al contrario decir, soy muy resolutivo, soy muy eficiente, soy muy funcional, o sea,
el diagnóstico no ha cambiado la persona que soy en un mal sentido, al contrario, yo creo que muchas personas que yo he visto que tienen un diagnóstico de VIH hacen un cambio obviamente muy significativo y positivo en su vida y llegan a tener una mejor calidad de vida incluso que alguien que no tiene este diagnóstico, ¿no? O que no tiene ningún diagnóstico, al menos que no sabe. Porque al final yo creo que todo esto que dije son cosas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no solamente una persona que tiene un diagnóstico de VIH, también una persona que no lo tiene, pues sabes que tienes que hacer ejercicio, que te tienes que organizar, bueno, todos estos tips que dimos Miriam y yo, y a veces llegan a tener una mejor calidad de vida porque pues estás muy pendiente de tu autocuidado, de procurarte lo mejor para ti, y otras personas, bueno, decimos, pues si no tengo que ponerme a dieta, pues no me pongo, ¿no? O sea, ya lo veré algún día, ¿no? Y a lo mejor hasta que ya tengo un problema de salud, quizá. Entonces, eso yo creo que sería y sobre todo el descanso. Eso es muy importante. El descanso es algo muy, muy importante, no dejarlo de lado. Está padre que tengan sus redes sociales muy activas, pero también como lo que decía cada cosa y sus tiempos, ¿no? Suéltame, Mariana, me estás lastimando. Ay, no lo digo por ti, Alay. Pues la verdad es que sí hay una correlación entre el nivel de estrés y ansiedad. En mi caso, el estrés con sobre todo el nivel de CD4, ¿no? Que son estos, parte del sistema inmune que nos protegen de infecciones o enfermedades como muy de rutina. Y creo que sí, el estrés es lo que luego nos lleva pues a meternos el pie solitos. Hay algo muy interesante que pasa porque luego hay personas, hay usuarios que me escriben súper estresados, súper preocupados, porque su carga viral subió o porque sus CD4 bajaron. Y entonces la preocupación es tal que los CD4 bajan más y la carga viral sube más. Y luego hay que hacer más estudios y es como un problema, es como un círculo vicioso muy extraño de que si te preocupas más, pues obviamente van a bajar más, ¿no? Y en vez de echarle como más ganitas, pues como que te desanimas. Entonces, es como súper importante el acompañamiento y el saber que el estrés y esa ansiedad que nos estamos generando y que nos genera el diagnóstico y todos los factores relacionados al diagnóstico nos afectan directamente a nuestra carga viral y a nuestro sistema inmune, ¿no? En este caso, el conteo de CD4. Es súper interesante, de verdad. Creo que la correlación de esa entre salud mental y VIH es cómo nos mantenemos en ese estado de bienestar óptimo. Y decir también que desde todas las instituciones de salud, parecería que el tratamiento al VIH es única y exclusivamente el medicamento, ¿no? O los estudios de laboratorio. Porque con esto de la pandemia se cortó absolutamente todas las prácticas clínicas de psicología. Ya no hubo más servicio de psicología, de psiquiatría, todas las referencias quedaron en el aire. Entonces, y es ahí en donde estamos adoleciendo muchísimo el avance de nuestras vidas para poder tener una vida plena y estar más tranquilos y ser más libres. Creo que estos tips que nos dan nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias. Un mensaje final, Miriam. Ay, me agarraste en curva. Pues lo que acabas de decir es súper importante. Creo que debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. No me refiero al alma, ni nada mucho menos, sino a estas cuestiones internas que muchas veces nos hacen seres humanos. Entonces, cuando hay este equilibrio entre mente y cuerpo, creo que es mucho más fácil estar mejor, ser más plenos, más felices. Entonces, creo que mi mensaje sería ese, ¿no? Hay que cuidarnos y no desanimarnos con situaciones que de pronto nos suceden, ¿no? La pandemia nos ha traído muchas lecciones y creo que vivir el aquí y el ahora es muy importante.
Vientos, qué bonito mensaje. Vivir el aquí y el ahora, muy chida. Marianita, un último mensaje. Un último mensaje, pues yo creo que siempre promover el autocuidado, ¿sí? Y no ser tan severos y no juzgarnos, ¿no? O sea, de una manera tan severa, pues hay que también ser dóciles con nosotros, amarnos, buscar soluciones y a veces la vida nos sobrepasa, ¿no? Ante situaciones que pues nadie tiene previsto y siempre saber que hay espacios seguros, como son grupos de apoyo, como es la psicoterapia, y buscarlos, no sentirnos como pensar que eso es malo o que nos hace menos por necesitar una ayuda o un apoyo externo. Yo creo que todos lo necesitamos o en algún momento lo hemos necesitado, ¿no? Somos seres humanos y no somos invencibles. Yo creo que todos tenemos diferentes situaciones que afrontar, entonces saber que siempre está esas alternativas o esas soluciones que nos pueden llevar a tener una mejor calidad de vida. Eso, ese sería como el punto central, ¿no? Tener una mejor calidad de vida con base en una salud mental óptima, ¿no? No solo física, sino también mental. Muchísimas gracias, hemos aprendido bastante, hay apuntes importantes que hay que tomar al respecto de este programa. Yo les quiero agradecer muchísimo a ambas por tomarse el tiempo y, por supuesto, los conocimientos que nos están compartiendo y agradecerles profundamente el que sean parte importantísima de Vive Libre y de la vida de muchísimas personas que atienden todos los días, porque atienden todos los días usuarios desde su práctica clínica. Muchísimas gracias, Miriam y Mariana. Gracias a ti, gracias también a Mariana por haber aceptado compartir este espacio conmigo. Muchas gracias, Mariana, Miriam. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que el programa Vivencias que hacemos Homosensual y Vive Libre se transmite a las 9 de la noche todos los martes por las redes sociales de Homosensual. Y recuerden que el grupo de apoyo comunitario de Vive Libre sesiona todos los jueves de 7 a 9. Y si quieren el link, pueden mandarnos mensaje a nuestro Instagram, a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos el próximo programa. Recuerden, háganse la prueba, usen condón y si no quieren usar condón, usen lubricante. Nos vemos pronto, bye.